para mí era claro, una lectura rápida dice, la presidenta a través de mi persona, porque yo no tengo ninguna decisión sobre las investigaciones, pero el mensaje era claro, el mensaje era un ultimátum para el coronel Colchado. ¿Cómo se esclarece todo esto? La verdad es de uso. ¿Tiene más audios? ¿Va a entregar más Es una audios? investigación que no puedo señalar. ¿Pero tiene audios o no? ¿Cómo probar, coronel? ¿Cómo probar que usted no es un agente incitador? Él es un esbirro de los caviares que desde que se creó la DIVIACA juega un papel preponderante en la política de la mafia caviar para perseguir a sus adversarios y proteger a sus allegados. Sí puedo afirmar de que, y se va a acreditar, y ahora está todo en la fiscalía, de que la reunión la convocó el señor Mateo Castañeda y fue la primera vez que me reuní con él y efectivamente él actuó como mensajero de la señora presidenta Dina Boluarte. Tengo pruebas, además de los registros telefónicos, que fue Morán quien me solicitó con insistencia reunirme con Colchado para demostrar su supuesto manejo de la policía para ser ministro. Figuras de agentes, ¿no es cierto? El agente que es un oficial de la policía que se infiltra en una organización que quiere cometer corrupción o una organización criminal, ese es el agente encubierto. Y la idea del agente encubierto es que lógicamente el agente encubierto es una persona cuya identidad no se conoce. Entonces la pregunta es, Harvey Colchado, que es una persona famosa, una persona con identidad conocida, alguien que todos los peruanos saben quién es, que sale en la televisión, ¿no? Los periódicos, ¿puede ser un agente infiltrado? ¿Puede ser un agente encubierto? La respuesta es obviamente no, ¿no es cierto? Todavía el coronel Harvey Colchado lo consideraba jefe, un ex ministro del Interior y general de la Policía en retiro involucrado en 3 reuniones con su abogado, compartido con la presidenta de la República, a quien habría traicionado. Carlos Morán Soto, ex ministro favorito de Vizcarra, hoy en el ojo de una tormenta mediática que tendría oscuros y reptilianos fines. Él va sus intereses personales. Se amolda, es capaz de adorarlo a Castillo como adorar a cualquier otro. ¿Como a Vizcarra? Si a Vizcarra lo adora. Han jugado juntos, en el mismo equipo. Usted me comprenderá ya. 3 denuncias constitucionales, actualmente por debatirse en el Congreso, lo señalaban directamente como autor de graves delitos contra la administración pública y contra la fe pública. Un informe de Contraloría contundente que afirma que se gastaron irregularmente 64 millones de soles por la compra de un avión Antonov en Ucrania, que hasta el día de hoy no es entregado. Y 3 empresas directamente relacionadas con Morán que ganaron millonarios contratos con el Estado, por el que habría cobrado algunas reveladas comisiones. El problema no es la compra de patrulleros, el problema es su enriquecimiento ilícito, que pretende resolver con facturas de falsos servicios de asesorías de seguridad durante varios años, a razón de 16,000 soles mensuales. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11, inciso O de la Ley de Contrataciones del Estado, cualquier empresa que pueda ser testaferra de una persona impedida para contratar con el Estado, como un ministro, tampoco puede contratar con el Estado. Si estas empresas que hemos visto están relacionadas con el exministro Morán, han sido en realidad testaferras, nunca debieron firmar esos contratos. ¿Cuál es el interés real y el guión pactado que ha puesto como protagonista al exministro Carlos Morán, autoproclamado en un roadshow mediático como el patriota en esta historia? ¿Fue realmente el coronel Harvey Colchado el agente encubierto René o un agente provocador involucrado directamente por el exministro? ¿A qué se refiere Mateo Castañeda, su ex abogado y amigo, con las asesorías fantasmas que le permitirían cobrar comisiones por licitaciones en las que habría participado directamente? Todas las pruebas, todos los detalles y todos los testigos en esta trama que podría dar un giro de 180 grados en esta historia. Cuando Carlos Morán era ministro del Interior, el año 2019, yo era el jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional del Perú.
¿Usted es testigo de excepción de estos ascensos irregulares? Sí, por supuesto, porque yo he participado en la Junta Selectora de ascenso de coronel a general. Cerca de la medianoche del viernes 17 de mayo, después de 8 horas de audiencia, una sala de apelaciones especializadas de Lima le enmendó la plana al EFICOP y al juez Richard Concepción Carguancho. Revocó el mandato de prisión preliminar contra Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda y otras 6 personas. La fiscal Marita Barreto no pudo sustentar la solicitud de ampliación de prisión preliminar de 10 a 15 días frente a una sala superior presidida por una jueza, aunque tenía la ayuda de su coronel favorito, Harvey Colchado, quien a esa misma hora y frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso afirmaba tener pruebas, audios que involucraban al abogado y el hermano de la presidenta e incluso a la misma Dina Boluarte. Todo eso está acreditado en esos mensajes, nuestras testimoniales y lógicamente las grabaciones que se tiene de esas conversaciones donde él es el que dirige toda esta trama de querer apoyar y presionarme para ello, y ha quedado evidenciado. El coronel separado de la DIVIAC insistió hasta en 3 oportunidades en reforzar la idea de la presentación de audios que no podía revelar, incluso desestimando la recomendación de su abogado, que repetía que no se deberían dar detalles de una investigación reservada. Por la reserva de información del procedimiento especial, de esta técnica especial, no puedo detallarlos, pero sí existen audios que perennizan y están la voz del señor abogado. Un día antes, la defensa legal de Mateo Castañeda, abogado de la presidenta de la República, había denunciado con este oficio un incidente personal con el coronel Harvey Colchado o el agente especial René. Yo opté por saludarlo, a lo que el coronel Colchado me dice textualmente: estamos ganadores. Estamos ganadores, dijo. Bueno, se siente empoderado por la mafia caviar, que sabemos es muy poderosa, sobre todo por su manejo del sistema judicial y de los medios de comunicación que constantemente rebotan todas las mentiras que ellos difunden. Castañeda denunció una celada. Según él, Morán y Colchado habrían conspirado en su contra para solicitar una reunión con la presidenta y prestar ayuda en sus investigaciones. Según Morán, fue al revés. Lo cierto es que se dieron 3 reuniones, 2 de ellas físicamente con el todavía jefe de la DIVIAC y líder del equipo policial que apoya al EFICOP, Harvey Colchado. Reuniones que él habría grabado y en donde le proponían intercambiar figuritas. ¿Cuál era el interés del exministro vizcarrista Carlos Morán en toda esta historia? Más allá de volver a ser ministro, nuevas investigaciones le cerraban las puertas y lo acusaban directamente. Más testigos lo señalaban y una reciente investigación por lavado de activos no lo dejaban dormir. Yo tengo las resoluciones, las 3 resoluciones. La primera que asciende a José Baella, la segunda que asciende a Max Iglesias y la tercera que asciende a Gastón Ramírez Limo. En estas resoluciones supremas se ha insertado información falsa. El general en retiro Víctor Pérez fue testigo de excepción de los ascensos irregulares que se dieron en la época de Morán como ministro. Siendo jefe de Estado Mayor, integraba la Junta de Ascensos Nacionales del 2019. La Junta Selectora, que tiene 7 procedimientos dentro de sus funciones, no se cumplieron. Solamente se cumplió un procedimiento, que fue la entrevista personal a los coroneles. Y si lo hicieron debajo de la mesa. Yo nunca me enteré de que habían hecho estos procedimientos porque no me han notificado para concurrir a la Junta. Yo me enteré cuando ya fue publicadas las resoluciones supremas en el Diario Oficial del Peruano. En este proceso ascendieron 18 coroneles a generales. La denuncia, que abrió una carpeta fiscal en su momento y tiene audios y más testigos, fue admitida constitucionalmente en el 2021 en el Congreso y como contracorriente tuvo acceso en exclusiva. El 30 de enero de este año se declaró admitir a trámite la denuncia contra el exministro del Interior Carlos Morán Soto por el presunto delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y genérica. El doctor Mateo Castañeda, en una carta que he podido leer también en los medios, dice que Morán lo citaba para que él pueda
podría intervenir a fin de que lo nombren ministro del Interior, porque él tenía manejo, tenía influencia en la Policía Nacional. Claro, si nosotros nos damos cuenta que podría tener de alguna manera asidero, lo que dice el doctor Mateo Castañeda, es de que acá, de los 18 ascendidos irregularmente de ese año, Jorge Angulo Tejada ha sido comandante general de la Policía Nacional el año pasado. Carlos Chon Campana ha sido el jefe del Estado Mayor General el año pasado. Víctor Montoya Mori ha sido el inspector general del año pasado. Son los tres del alto mando de la Policía Nacional del año pasado. Este año está Víctor Sanabria Angulo, que es el comandante general, y Óscar Arriola Delgado, jefe del Estado Mayor General. Ellos son los que ascendieron acá en forma irregular. ¿Quién ascendió? Carlos Morán. Una segunda denuncia constitucional remitida al Congreso el 27 de febrero del 2022 con número de carpeta 088-2022 habla de la negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo por la adquisición de unos autos y la designación de ellos a personas que no correspondían en el Ministerio del Interior. Aquí se lee cómo Mateo Castañeda se acreditó como su abogado. Así lo presentó directamente. Morán, sin duda, está tratando de limpiarse de estas acusaciones y quería ser ministro, según dice Mateo Castañeda, de Boluarte, y también está tratando de obtener el respaldo de la mafia caviar, que sabemos que es poderosísima en el sistema judicial. Una tercera denuncia constitucional admitida también este año en el Congreso en marzo tiene como denunciante al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana. La carpeta fiscal es la número 140-2023, nuevamente por delitos contra la administración pública y falsedad ideológica. No es primera vez que traiciona a alguien, nos traicionó a nosotros también. Tienen que investigarlo y con toda seguridad que debe haber algún asidero para que haya esas denuncias constitucionales. Pero de los tiempos en los que Morán fue el ministro favorito de Vizcarra, hay más denuncias. Esta es la declaración jurada de intereses que fue borrada del sistema de transparencia, rescatada por el medio digital El Foco. Aquí se puede leer cómo el 31 de octubre de 2018, Carlos Morán Soto, general de la Policía Nacional del Perú en retiro, había trabajado en las empresas Segumax Táctica y la Municipalidad de Ventanilla. Declaración clave para lo detallado a continuación. El propio abogado Mateo Castañeda, que es abogado también de Morán, según nos hemos enterado ahora, ha denunciado claramente que este individuo estaba tratando de lavar dinero de unas coimas que había recibido. Eso es lo que dice Mateo Castañeda en una carta manuscrita. 239 millones de soles en contratos ligados a 3 empresas en particular que están vinculadas al exministro. La empresa Segumax Táctica tuvo como apoderado, según consta en registros públicos, hasta el 29 de octubre de 2018 al general Carlos Morán Soto y obtuvo menores contratos con el Estado de hasta 144,000 soles máximo. Luego de que su apoderado fue ministro, ha ganado 3 millones de soles en contratos en el gobierno regional de Arequipa, la Municipalidad de La Molina y SUNARP, y en Proinversión, vía obras por impuestos, hasta 87,5 millones de soles. Eso revela una cercanía con estas empresas, una relación de confianza tal que apenas deja el puesto público, inmediatamente acude nuevamente a la que quizás ha sido su casa. Y eso nos podría hacer pensar que esa empresa tuvo privilegios mientras él fue ministro. Quizás esta empresa y las otras relacionadas con el exministro Morán actuaron como testaferras. Según el portal El Foco, en abril del 2020, Carlos Morán dejó el Ministerio del Interior y volvió al sector privado, siendo parte de la planilla de Optimus Security SAC y RC Resguardo SAC. Nuevamente, preste atención a los nombres de las empresas. Contracorriente obtuvo en exclusiva la ficha de inscripción de la empresa RC Resguardo SAC, en donde se lee que fue constituida en 2017 por Cintia Sandoval Dávila y Renzo Amado Caballero, el mismo accionista de Segumax, con quien ha ganado proyectos en Proinversión y además en la Municipalidad de Ventanilla, donde Morán fue asesor.
Sí hay un conflicto de intereses porque él como regidor tenía la labor de fiscalizar las decisiones del alcalde. Finalmente, Optimo Security SAC facturó 45 millones de soles con el Estado cuando Morán integraba el gabinete Vizcarra y luego de los jugosos negocios, la firma lo contrató como su asesor. Es necesario tener en cuenta que la empresa Optimus Security fue sancionada por el Tribunal del OCE por haber brindado información inexacta, que es un delito. Esto también nos hace pensar que esta empresa puede haber declarado falsamente que no tenía ningún conflicto de interés o ninguna relación con el ministro Morán para ganar un proceso de selección. Todo eso tiene que ser investigado por la Contraloría. Una más de Morán sería el último informe remitido por la Contraloría, en donde se afirma que la escandalosa compra del avión fantasma Antonov, que compró junto a Vizcarra en el 2019 y nos costó a todos los peruanos 65 millones de soles, aún está en un 30% de fabricación, pese a que el contrato decía que debía entregarse en el 2021. El dinero fue entregado completamente y las comisiones ilegales al parecer también. Cabe preguntarse en este punto, ¿quién es el agente encubierto? ¿No será más bien un agente encubridor? Hay quienes dicen que lo que se ve no se pregunta. También es bueno recordar que Mateo Castañeda es el abogado de 3 delatores claves en los procesos penales contra Martín Vizcarra: el exministro José Manuel Hernández, el empresario del Ron Zacapa Antonio Camayo y el recientemente apresado que devolvió dinero de la banda Los Intocables de la Corrupción, Juan José Enciso Torres, a quien le interesaba que Castañeda esté preso por varios meses. Qué interesante, ¿no? El ministro favorito, el operador del lagarto, el general Carlos Morán, que compró al contado, al cash, por 64 millones de dólares un Antonov que nunca llegó, con el aval de su padrino, Martín Vizcarra. Es apoderado de empresas que han ganado cientos de millones de soles en licitaciones en el Estado. Y qué curioso que Mateo Castañeda sea justo el abogado de 3 colaboradores eficaces del Ministerio Público que son claves en los casos que se sostienen en contra del lagarto Martín Vizcarra. José Manuel Hernández, quizás el más importante de ellos, ¿no? Porque él ha sido el hombre de confianza de Martín Vizcarra, el intermediario directo, en cuya casa además se intercambió dinero y donde se describe cómo se mete en los bolsillos, los fajos de billetes, ¿no? Y le entregó al Ministerio Público, al fiscal Germán Juárez, los 2 celulares donde están los chats que confirman todo esto y más respecto de su conexión con Martín Vizcarra. Toño Camayo, ¿no? Toño Camayo, el audio famoso de Toño Camayo que nunca apareció. Ya sabemos por qué, hay versiones ahí de cómo se escondió esto. Y el último, que es un caso también muy incómodo, que presiona a Martín Vizcarra actualmente, Los Intocables de la Corrupción, JJ Enciso Torres. ¿Ya? Entonces, vean ustedes a quienes defiende Mateo Castañeda y por qué podría ser de interés de un operador vizcarrista como Carlos Morán hacerle lo que le hizo, ¿no? Esta celada que le hizo a Mateo Castañeda, que hemos visto no tuvo respaldo, no tuvo soporte jurídico en la Corte y que no pudo defender la propia fiscal a cargo de FICOP, Marita Barreto. Es más, lo que ha dicho el Poder Judicial es muy grave. Usted ha hecho copy-paste prácticamente de todas las declaraciones de los 6 implicados. No se ha hecho un trabajo diligente. ¿Eran 10 años, eran 10 días o 15 días de detención preliminar? No, que es un error tipográfico. No, aquí ha habido la intención de caerles con todo a estas personas para generar una inestabilidad feroz en contra de Dina Boluarte, y ahí, a río revuelto, es donde aprovechan, ¿no?, los vizcarristas, porque no pierden la oportunidad para hacer daño, en este caso, a un abogado de 3 colaboradores eficaces que van a sostener el caso en contra de Martín Vizcarra. Así que ya nos va quedando claro por dónde va la cosa.